La polémica sobre la transparencia en los currículos de los cargos públicos se intensifica con el caso de Pedro Rollán, presidente del Senado y cuarta autoridad del Estado. Una investigación periodística revela que, en etapas anteriores, Rollán figuraba en biografías oficiales como diplomado en marketing y con varios másteres. Información que actualmente ha desaparecido de los perfiles institucionales, donde no se menciona ninguna titulación académica. Este contraste plantea dudas sobre si se inflaron credenciales en el pasado para proyectar una imagen más cualificada. O si hay maquillaje en el currículum de la cuarta autoridad del Estado, del presidente del Senado, Pedro Rollán. Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Pues bueno, desde luego es curioso porque lo normal es que el currículum vaya creciendo según pasan los años o por lo menos se mantenga de la misma manera, ¿no? No es lógico que vaya decreciendo. El caso es que Pedro Rollán, cuando era alcalde de Torrejón de Ardoz, en la página oficial del ayuntamiento, ponía que era diplomado en marketing y que tenía un máster en administración y dirección de empresas. No se puede sacar un error porque es algo que se repetía cada vez que el consistorio tenía que dar su biografía, es decir, en todas las notas de prensa, en todas las biografías oficiales que tenía que facilitar el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, facilitaba que era diplomado en marketing y máster en administración y dirección de empresas. En su página oficial del Senado no aparece que tiene nada, no tiene titulación de ningún tipo. Pero es que además en páginas intermedias, es decir, cuando fue presidente del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, en el año 2018, la página web oficial del Canal de Isabel II daba una biografía y un currículum de Pedro Rollán, en la cual decía que tenía ni más ni menos que 3 máster, uno en Administración y Dirección de Empresas, uno en creo que es Liderazgo y Administración Pública, y otro en marketing, otro máster en marketing. Pero no aparece que tuviera ninguna titulación universitaria, es decir, tenía máster sin titulación universitaria. Todos sabemos que los másteres son un título de posgrado, por lo tanto un título de posgrado va después del grado, es decir, es un título después de tener una titulación universitaria. Pero en esa página del Canal de Isabel II no consta que tuviera titulación, ni diplomatura, ni nada, no consta nada. Es decir, solo tenía 3 másteres. Y todo eso desaparece, vuelvo a decir, la página de la biografía oficial del Senado, la página oficial del Partido Popular no pone que tiene ninguna titulación. Y además, otra de las cosas curiosas es que los máster no dicen en qué institución los tenía, solo dice en algún caso que es Escuela Superior de Estudios de Marketing. Y esto es importante porque esa Escuela Superior de Estudios de Marketing es una institución privada que su Código Nacional de Actividades Económicas, el CNAE, está recogido en el que se dedica a formación profesional. Es decir, que como mucho sería en algún tipo de curso. Pero el caso es que esa diplomatura y ese máster, desde luego, han desaparecido y los ha tenido durante muchísimo tiempo como oficiales en páginas oficiales. Antonio Maestre, o sea, nos estás contando el extraño caso del currículum menguante. Y la cuestión, y te pregunto si sabes, es ¿cuándo ha desaparecido esa titulación universitaria y esos 3 máster de la página web del Senado, del Partido Popular del Senado? Vamos a verlo, porque hemos ido evidentemente a buscar qué dice la biografía de Pedro Rollán, el presidente del Senado, en la web de esta institución. Y no pone nada sobre su formación. ¿Lo tenemos ahí? Ahí lo tienen. Esa es la captura del currículum o de la biografía, la información académica que tenemos al respecto. No pone nada. Entonces, te pregunto, Antonio, ¿tú sabes si hasta, no sé, por casualidad hace 10 días que tuvimos la primera dimisión, la de Noelia Núñez, por el asunto del currículum, a lo mejor sí que figuraban esos títulos en esta web del Senado? ¿Lo sabes? No me consta y yo diría que es que nunca han existido porque creo que ahí sí dice la verdad. Es decir, que cuando fue presidente del Senado indicó la verdad, que no tiene ningún tipo de titulación. Es decir, creo que le pareció demasiado grotesco, ¿no?, poner esa titulación cuando ya eres presidente del Senado, que es la cuarta autoridad del Estado, ¿no? Es decir, lo que ha pasado es que él se ha ido creando una figura con esas titulaciones que no ha ido teniendo y cuando ya ha llegado a lo más alto que puede llegar, pues las ha eliminado porque no le hacen falta. Pero cuando era alcalde de Torrejón, cuando era presidente del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, que esto es 2018, es decir, 2011 fue la primera biografía oficial cuando era alcalde de Torrejón en la que incluía esas titulaciones. En 2018 desaparece la diplomatura, pero incluye 3 másters y ahora como presidente del Senado no aparece.
hay herramientas de búsqueda inversa en la web para ver si se modifican ciertas páginas, pero hay ciertas páginas que, como tienen servidores propios, eso no se puede recuperar. En el caso de la web del Senado es una de ellas, es decir, no podemos ver si, a no ser de que la hayamos consultado previamente y hayamos hecho un pantallazo lo hayamos visto, si ha sido modificado. Yo no tengo constancia de que haya sido modificada la biografía oficial del Senado. Lo que ellos, y esto es una opinión, creo que nunca la incluyó porque sabía que era falsa. Es decir, que nunca la ha tenido. Era falsa la que incluyó cuando era alcalde de Torrejón y era falsa la que se incluyó cuando era presidente del Consejo de Administración del Canal de Isabel II. No te vayas, porque vamos a querer más detalles sobre este nuevo caso, podríamos decir. Sí, es que voy a ir contigo, Andrea Levy. Sí, es que no te vayas, no, es que te vas a venir aquí luego a la mesa, ¿vale, Antonio? ¿Te veo luego en un rato? Sí, sí. Venga, Andrea, que querías... Por si sabía... No, perdona, hola, buenas noches, Antonio. No sé si ha cortado, ¿eh? No, es que Pedro lo mantenemos. Pregúntale. Fue consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y es que nos hemos enterado de esto en la mesa, sí. En directo. Fue consejero de Transportes de la Comunidad y presidente de la Comunidad de Madrid. No sé si has sacado información de su currículum también de esa etapa. No, la que incluyo se refiere cuando era presidente del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, que era cuando ocupaba esos cargos. No he encontrado esa información en páginas oficiales de la Comunidad de Madrid porque es verdad que esas se van retirando cuando cambian los consejeros. Se van borrando. Se van borrando todas esas informaciones. Sería la relevante. Por ejemplo, Sánchez, que esa información se va a borrar. Sí, Andrea Levy. Sí. Claro. No, es que me parecía relevante que pudiera estar ahí. Cuando es alcalde, me parece bien. Yo he buscado varias cosas. Yo simplemente digo dónde estaba incluido. Antigua, sí, y estaba incluido en la página web del Ayuntamiento y en el canal de Isabel II. Obviamente, cuando un consejero cambia, las biografías se eliminan y, como he dicho antes, igual que la biografía del Senado, las biografías oficiales de los consejeros antiguos desaparecen de la página web porque tienen servidores propios y las herramientas de búsqueda inversa no permiten recuperar la información previa de los consejeros. No, Antonio, por lo tanto, yo no voy es posible a recuperar... saber si en las biografías oficiales... Hasta que tú llegues, voy a recuperar esa pregunta que lanzabas y se la voy a hacer a Andrea Levy, porque claro, lo que nos está diciendo Antonio es, vale, pero ¿no te parecerá bien? O sí, te pregunto que en este caso falseara su currículum cuando era alcalde. Bueno, primero vamos a preguntarle él si lo falseó o no. Porque lo falseó. Los títulos no desaparecen, ¿no? ¿Alguien le ha quitado un título alguna vez? Una cosa, que hablamos de una persona de unos años que en ese momento diplomatura sí que existía y másters a veces se llamaba cosas que hoy en día... No, pero los másters que está nombrando no son de ayer, ¿eh? Los másters y las que no sé porque nos estamos enterando de los datos y no ha apuntado los datos. No son de 2018, ¿eh? De 2018. Sí, yo. No son y además esas titulaciones no son del 2000. Sí. Vale. Bueno, oye, ¿sabéis quién nos está viendo? Mucha gente, por supuesto, pero Óscar Puente acaba de retuitear tu información. Yo no lo puedo ver porque me sigue teniendo bloqueada, pero me lo han chivado. Es increíble las horas que pasan en Twitter, ¿eh? Óscar Puente, sí, Antonio. Solo un apunte para Andrea. Un apunte, sí, quiero decir. Es decir, vamos a ver. La diplomatura existía en 2011 y ser diplomado en marketing es ser diplomado en marketing. Ser máster en administración y dirección de empresas es ser máster en administración y dirección de empresas. Sí. Es decir, si tú quieres jugar con una ambigüedad para pretender que un curso de formación profesional es lo mismo que un máster o una diplomatura, yo eso que cada uno lo valore. Pero la página web del 2018 del Consejo de Administración, cuando era presidente del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, en el año 2018, aparece que tiene 3 másters. Y ninguna aparece en ningún otro sitio. Es decir, pasa de tener diplomatura y máster a tener 3 máster a no tener nada. Esa es la información, y vuelvo a decir, en páginas oficiales. Porque aunque lo incluyo como contexto, que en la página web del PP de Torrejón de Ardoz aparece la misma información, que en la página web de Nuevas Generaciones de Torrejón de Ardoz aparece la misma información. Eso es contexto para que ver que era la información, obviamente, que el departamento de prensa del señor Pedro Rollán facilitaba también a los medios de comunicación, que hay muchos que lo replican. Lo que quiero decir es que esa información no es un error, se replica de manera oficial en diferentes páginas oficiales. Es decir, yo si lo pone alguien, incluso si lo pone un periodista, no incluyo eso como una información veraz porque nos podemos equivocar. Pero la información de las páginas oficiales son páginas oficiales. Es decir, no sale. ¿De dónde sale la información de la página web del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz? ¿Quién se la facilita? Digo yo que será Pedro Rollán, o se lo saca el departamento de prensa de la Manda. Pues eso es la información, simplemente. Desde cuando era alcalde, decía que tenía diplomatura en marketing y un máster en administración y dirección de empresas,
cuando era presidente del Consejo de Administración de 2018, mientras ocupaba todos esos grandes cargos que decía que tenía Andrea Levy, que los ha tenido, que ha llegado a ocupar la presidencia de funciones de la Comunidad de Madrid, ha sido consejero de presidencia, consejero de infraestructura, muchos cargos, en ese momento decía que tenía 3 máster y ahora como presidente del Senado no tiene nada. Y es que es lo que no tiene nada. Y no pasa nada por no tener nada. Porque él era comercial en Suez. Me parece bien, es un trabajo completamente honrado y honesto, muy honesto. Mucha gente vive de eso. Pero él decía que tenía otra cosa que no tenía. Y ahora es presidente del Senado. Bueno, el PP tiene la oportunidad de dar ejemplaridad como con Noelia Núñez. En un ratito te sentamos aquí, en una silla, como todos, y nos cuentas más. Hasta 2015, por tanto, era Pedro Rollán, alcalde de Torrejón de Ardoz, y lo que nos está contando Antonio Maestre es que entonces la información que ofrecía el Partido Popular era que tenía una diplomatura y 3 másters. Y esta información, estos títulos, desaparecen en sus posteriores biografías y actualmente como presidente del Senado. Evidentemente hemos contactado con el Partido Popular en el Senado. Nos han remitido a esa página web que les hemos enseñado vacía, carente de toda referencia a títulos universitarios. Y esta información llega, la que les estamos ofreciendo en directo, justo después de 10 días absolutamente locos en los que muchos partidos están revisando los títulos de las personas que tienen como dirigentes. Más, porque Noelia Núñez ha dimitido. José María Ángel Batalla, dimitido. Ignacio Higuero, dimitido. Ramón, te pregunto, y luego se lo voy a preguntar a Andrea Levy. Pedro Rollán, si se demostrara que mintió en su currículum como alcalde de Torrejón, ¿debería dimitir hoy? Te lo va a pedir el Economist y entonces no le queda más remedio que dimitir. Habla y que te... Voy a hacer un chiste. Es que no es un chiste o es patético, ¿vale? Camilo José Cela y Bob Dylan no tienen estudios. John Lennon, Paul McCartney, Bruce Springsteen no tienen estudios. Rafael Alberti no tiene estudios. No es que sea importante o no tener estudios. Claro que lo es, no vayamos aquí a crear esa confusión. Un señor que tiene que operar del cerebro tiene que haber estudiado mucho, pero mucho. Un cirujano, una persona que tiene que tener... Pero para esto de la política no hace falta tener estudios, no pasa nada. El fresador, no pasa nada. El minero, no pasa nada. El que cada uno es lo que es y se pone ahí. Se ha creado eso, sí. Claro, ¿qué ocurre con la titulitis? ¿Es una estafa social o no tener a alguien estudiando en la universidad, sacar una carrera y finalmente no poder trabajar de esa carrera? Lo es, ¿no? Siempre hemos entendido que así lo era. Y se han olvidado otras cosas. Aquí nadie quiere ser ahora carpintero, electricista, fontanero. La formación profesional ha desaparecido. Ya no hay los oficios en los barrios donde aprendían los niños a ser zapateros, a hacer cosas que no tenían por qué ser abogados. Y entonces de repente todo el mundo quiere ser abogado. Y todo el mundo quiere ser arquitecto. Pues no, señor. No es así. Y eso se ha trasladado aquí. Y entonces un tipo que va a ocupar un puesto importante no se atreve a decir, oiga, mire, yo no he estudiado. Ahora, no confundan, licenciatura y cultura es una cosa muy distinta. Mao Zedong tenía estudios y fue un criminal de los más grandes que ha habido en la historia de la humanidad. Es decir, es que no se trata de eso, se trata de otra cosa. Y lo que no se puede hacer es creer a la gente que por tener estudios vas a ser mejor político. Sí vas a ser un gran cirujano, si consigues hacer todo y te vas y te licencias en una universidad importantísima y te pones a operar a un crío con un tumor en la cabeza durante 17 horas en un quirófano. Hay gente que hace eso. Y eso sí necesitan estar licenciados y tener estudios. Pero, sobre todo, para salir ahí o ir en un coche hablando de las putas, ¿qué estudios hay que tener? Ya, Ramón, pero no puedes reducir que la política es eso, porque entonces desprestigiamos la política y evidentemente sirve cualquiera. No estoy diciendo que sea así. Estoy diciendo que hay gente sin estudios que son y han sido excelentes políticos y otros con estudios que no lo son de un lado o de otro. Entonces, al final, es que es una broma. Es que ver desaparecer el currículum nada menos que el presidente del Senado, pues sí, se lo va a pedir el Economist y se lo pido yo también. Y te he dado tiempo para que te lo pienses, Andrea Levy. Bueno, primero... Porque es con lo que tenemos sobre la mesa, que es lo que tenemos sobre la mesa, que en el momento que era alcalde de Torrejón de Ardoz ponía una diplomatura y 3 máster. Han desaparecido. Vale, han desaparecido de la página web del Senado. Que pero no que a quién le quitan el título. El Senado no ha aparecido nunca. No ha aparecido, no ya, vale. No se sabe, vayamos a saber. No puede, si es que no puede mirar. ¿Tú crees no tengo que más información del Partido Popular le pide la dimisión a la cuarta autoridad del Estado? Se la pidió a Noelia Núñez hace 10 días. No, sí, ocupando el puesto que ocupaba en ese momento.
sea, vamos a ver qué ha pasado con la página web del Senado, vamos a ver si no hay la información, si hay la información y lo puede explicar él. Al menos quiero decir que haya una primera valoración, que nos cuente alguien lo de Pedro Rollán, igual que se permitió a Noelia Núñez explicarlo y ella misma decidió que dimitía. O sea, no me quiero pronunciar porque acabo de conocer el caso por lo que las informaciones que ha contado Antonio Maestre. Pero hombre, yo sí creo que hay que prestigiar la política. Sí creo que a los políticos, cuando están en el Congreso, hay que pedirles que hablen de forma correcta, que se expresen con un vocabulario algo más elevado. Creo que sí que es necesario. Totalmente de acuerdo. Creo que no va de más que tengan una preparación y una licenciatura. No obviemos que los políticos hablan sobre leyes, legislan. Pero no es así. Porque entonces me fío solo de los técnicos. Es que no hay mucho más en el cual, Andrea, es que el político tiene que ir mucho más sin saber de lo que está hablando cuando estamos hablando de sanidad, cuando estamos hablando de educación. No, Andrea, es que eso tiene que ver con entender la política como la gestión de una empresa, como si fuésemos... No, yo la entiendo como el servir a los ciudadanos y servirles bien. Claro, la política tiene que ver fundamentalmente con distribuir recursos limitados entre demandas infinitas. Fundamentalmente de eso, y por tanto tiene que ver con, de acuerdo a tu posición ideológica, de qué lado te pones, a quién vas a beneficiar con las decisiones que tomas. También no. Cotidianamente, y tú y yo lo sabemos, las leyes tienen que ver con eso. Si recortan derechos de un lado... No, perdona, pero yo me enfrento cada día a gente que... Ahora, cómo se recorta o no se recortan los derechos de un lado o de otro, se puede aprender en una universidad, siendo funcionario, de muchas maneras. Pero hay que tener claro a quién defiendes y del lado de quién estás. Y lo más importante es saber que tú eres un representante de una sociedad. Igual que no aceptamos desde hace mucho tiempo parlamentos que no sean paritarios porque la sociedad es paritaria y no tendría ningún sentido que el Parlamento no lo fuera, no tiene ningún sentido decir que el Parlamento tiene que ser un sitio de licenciados. Porque alguien que ha estado en la política, Zaira, esto es común. Tú conoces casos, porque claro, de repente están apareciendo como setas. Estamos en verano, pero oye, como setas. Comentábamos antes que yo tengo un curso que hice en la Universidad de Valladolid para poder luego ejercer como jefe de seguridad y tal, ¿no? ¿Y lo has quitado de tu currículum? No, yo no he quitado, ¿no? Y cuando yo puse porque tú escribes para que te lo cuelguen en la página web, y a mí me lo pasaron de una determinada manera que no era exactamente la que ponía en el papel. Y yo le dije, no, esto, y me dice, no, pero es que eso es, digo, no, ponedme esto, por favor, ¿no? Yo no me he parado nunca a mirar los currículums de mis compañeros y de mis compañeras de ningún partido político, porque yo sí estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en esta mesa y lo traslado así. Para ejercer la política tienes que saber de lo que estás hablando y lo que vas a ejercer. Pero no tienes por qué tener un título, porque las personas que se sientan tanto en el Congreso como en el Senado tienen que ser representativos de la sociedad española. Y en la sociedad española no todos son licenciados, no todos son diplomados y no todos tienen un grado en algo. Ni todos son doctores, ni todos tienen máster. Por tanto, si todo fuera así y se exigiera exactamente esto, no sería una representación. Estamos hablando de la política. Diferente es cuando tienes que ejercer un cargo en el que efectivamente tienes que aplicar conocimientos técnicos. En mi caso, cuando tienes que hacer, por ejemplo, una ley o tienes que desarrollar una proposición de ley o lo que fuere, que tiene que ver con la seguridad y la defensa. Tienes que saber sobre eso, pero no se requiere para el ejercicio de la política. No, entendido. En este caso es la mentira. Ahora, lo que estamos poniendo en cuestión. A mí, yo no pongo en cuestión el tener título o no. Lo que pongo en cuestión, y me parece lamentable, es que alguien tenga que mentir para hacerse valer. Has puesto un tuit en el que decías, ojo, cuidado, que el currículum de nada más y nada menos que la cuarta autoridad del Estado, el presidente del Senado, Pedro Rollán, podría estar maquillado. A ver, ponnos al día. Podría no. Bueno, permíteme la prudencia. Sí. Que hemos llamado al Partido Popular, nos remiten a una página web, la página web del PP en el Senado, donde miren ahí, no pone nada. Claro. O sea, es como si Pedro Rollán no tuviera ninguna formación. No tiene formación. Vale, bueno, lo cual, perfecto. Pero tú lo que cuentas es que él, cuando era alcalde de Torrejón, entonces decía que tenía ¿cuántos títulos? A ver, él ha ido cambiando y ha venido decreciendo. Bueno, decreciendo o cambiando su currículum. No sé si decreciendo es la palabra, porque ha sido extraño. Cuando era alcalde de Torrejón de Ardoz, en 2011, aparece que es diplomado en marketing y máster en dirección y administración de empresas. Esa es una cuestión que se repite, es decir, no es algo que aparezca solo en una biografía, sino que cada vez que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz daba una biografía, hacía una nota de prensa en la que tenía que hablar de la titulación, repetía que era diplomado en marketing y
máster en Administración y Dirección de Empresas. En su LinkedIn, cuando era alcalde de Torrejón de Ardoz, dice lo mismo. Y en todas las informaciones que se replicaban, el Partido Popular de Torrejón de Ardoz en su página web dice lo mismo, Nuevas Generaciones de Torrejón de Ardoz dicen lo mismo, se repite. Cuando era consejero de Transportes, por lo cual era director del Consejo de Administración del Canal de Isabel II, decía que tenía 3 másteres, 3 másteres, sin diplomatura. Y ahora en el Senado dice que no tiene nada. Bueno, pues es El caso abre un debate necesario. El problema no radica en carecer de títulos universitarios, sino en la posible falsificación de méritos para obtener ventaja política o profesional. En democracia, la ejemplaridad y la veracidad son pilares esenciales, más aún cuando se trata de representantes públicos. Si se confirma que Royan incluyó titulaciones inexistentes, el Partido Popular tendrá que decidir si actúa con la misma contundencia que en otros casos recientes. La confianza ciudadana no se construye con currículos maquillados, sino con honestidad y rendición de cuentas.